Bendiciones, mis hermanos amados. Acompáñenme hoy. Vamos a seguir viendo los sentidos espirituales. Ayer estuvimos viendo la vista espiritual. Hoy vamos a ver el oído espiritual. Porque así como en el plano físico, en el espiritual existe todo esto, como yo les comentaba ayer. La Biblia dice en Apocalipsis 2:1 que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es que le dice? El Espíritu. Entonces debe haber una conversación donde yo oiga la voz del Espíritu. El Espíritu habla. El Espíritu Santo habla, convence, redarguye, son muchas sus funciones. Pero aquí exactamente nos dice que el que tiene oído, y todo el mundo tiene oído, ¿verdad que sí? Bueno, pero este es un oído espiritual. El que tiene oído espiritual ya sus sentidos están ejercitados, como veíamos ayer, sus sentidos están ejercitados entre el bien y el mal. Entonces yo, como ya conozco el bien y el mal, rápidamente pongo atención a este bien que está llegando a través de la palabra, que dice que el que tiene oído, oiga espiritualmente lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Bueno, oír es una condición del ser humano. Todos no, porque hay quienes no oyen. Pero ya esas son otras tantas. Sea porque se pusieron sordos, por una enfermedad, porque nacieron así. Pero en general nuestros sentidos que Dios nos dio incluyen el oído. Es tan importante el oído que el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Miren la importancia de oír. Cuando usted escucha la palabra, estas cápsulas que usted la escucha, usted recibe una palabra que le va a dar fe, porque la oye. No es lo mismo leer que oír, o sea, leerla la palabra que oírla la palabra. Cuando la oigo, se mezcla la fe. Entonces, es importante el oído espiritual. Pero hay gente que oye y no hace nada, porque la palabra cuando viene y la escucho es para ponerla en práctica, es para ponerla por obra. Fíjense un detalle, y es que el ser humano lo último que pierde antes de morir es el oído. Una persona que está muriendo en un lecho y tú le hablas, te escucha. No puede hablar, no puede ver, pero sí te puede escuchar. Dios en su misericordia dejó que este sentido se utilizara hasta para salvación. Porque si tú a una persona le predicas antes de que muera, él te oye y sabe que al único que se puede aferrar es a Jesucristo. En ese momento hay mucha gente que se han salvado por recibir a Cristo ahí en un lecho de muerte, porque una voz le habló de salvación ahí en su lecho. Entonces es importantísimo el oído espiritual, porque viene salvación, viene esperanza, viene fe. Todas estas cosas suceden al oír. Voy a leer en el libro de Juan, en el capítulo 12, cómo esta gente oyeron. Dice, versículo 28, dice, Padre, Jesús está anunciando su muerte ya. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Dice la palabra, entonces vino una voz del cielo. Dijo así, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Fíjense, hermano, un grupo de gente. O sea, la Biblia enseña que Dios habló y dijo, le respondió al Hijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Eso fue lo que dijo la voz del cielo.
Pero como los que estaban abajo no oyeron con el oído espiritual, pensaron que era un trueno. Pero era Dios hablando. No supieron nunca que fue Dios que habló. Entonces es importante ejercitar el oído para entender las cosas del Espíritu. Cuando usted escuche una prédica, una palabra, una exhortación, escúchela y mezcle su corazón. Porque con el oído espiritual se alimenta cuando tú oyes con el corazón. Todo lo que uno hace con el corazón, porque es que es el órgano que más vibra y te lleva a otros niveles. El corazón es una cosa sumamente importante en la vida del hombre. Activa en los sentidos. Fíjense que estos entonces, como no mezclaron fe a lo que oyeron un trueno. Y hay gente que no oye cuando Dios habla, sino que oye lo que quiere oír. Nada que ver con lo que, por ejemplo, Dios le está hablando a través de una palabra, una prédica. Un ejemplo de esto pueden ser los músicos y los cantantes. Ellos educan su oído. Es decir que nosotros debemos educar nuestro oído. Cuando Pablo iba camino a Damasco, que se le apareció Jesús y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar contra el aguijón. Bueno, ¿y quién fue el único que oyó eso? ¿Fue Pablo? Él andaba con un grupo de gente que iban a destruir cristianos y él fue el único que lo oyó. Ahí se le abrió el oído espiritual. Entonces, pidamos hoy al Señor que nuestros oídos espirituales sean abiertos para oír lo que Dios quiere que oigamos en este tiempo, para que no seamos ajenos a la verdad de Dios, que está recorriendo el mundo. La verdad de Dios está en todo lugar. Usted encuentra palabra en todo tiempo, como nunca en la vida. Entonces, abre tu oído espiritual para que escuchen lo que Dios está hablando en este último tiempo. Dios te guarde y te bendiga con oído espiritual.